Hola, muy buenas noches. Soy Jesús Piña. Te encuentras en Invierte en tu Vida, un espacio para ofrecerte información útil para ti y la gente que tú amas. ¿Cómo traspasar el miedo? Es el tema de este día. ¿Cómo traspasar el miedo? ¿Cómo ir más allá de tus propios miedos? Superarlos y sobre todo aprovecharlos. Quiero decirte que el miedo es parte de la naturaleza humana, que el miedo es parte de ti, que el miedo viene de tu instinto de conservación, es un mecanismo de sobrevivencia. Por lo tanto, el miedo es algo que llevas tú desde que naciste hasta el día de hoy, y el problema no está en sentir miedo, sino qué es lo que haces con él. ¿Te das cuenta? El miedo te permite moverte a la acción. El problema es cuando el miedo te lleva a lo contrario, te inmoviliza, te deja quieto, te paraliza. ¿Qué es lo que haces tú cuando sientes miedo? ¿Qué es lo que haces tú para convertir ese miedo en una energía de empuje hacia adelante y no te dejes llevar y aplastar por esa carga pesada en la que puede convertirse el miedo? Partiendo de esta primera idea de que todos los seres humanos sentimos miedo, de que es algo connatural, que es algo que está en ti, vamos a ver, te voy a dar una lista de algunos de los miedos más comunes que los seres humanos tenemos. Mentalmente ve repasando lo que te voy a decir. Ve repasando cuántas veces has tenido alguno de estos miedos. Está uno muy extendido que es el miedo al fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo a fracasar? Te estoy dando espacio para que le pienses. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo de fracasar? Tal vez con un nuevo proyecto, una relación de pareja, tu matrimonio, el decidir tener o no hijos, tomar una decisión importante para ti. Bueno, hay gente que tiene miedo hasta para elegir el sabor de un helado cuando está viendo la lista como de 50 sabores, 50 opciones y no sabe por dónde, qué va a tomar. El miedo al fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un miedo a fracasar? En un nuevo trabajo, en un matrimonio, en un proyecto personal. Otro que también está acompañando a este, no es tan visible, normalmente las personas lo hacen a un lado, es el miedo al éxito. Habrá quienes se pregunten, tal vez seas tú de esa gente que se pregunta, ¿se puede tenerle miedo al éxito? Claro que sí, está cañón, porque el éxito tiene un montón de consecuencias que generan esa sensación de miedo. El éxito te compromete y hay gente que no le gusta el compromiso. El éxito te pide atreverte, ir más allá, a zonas donde nunca habías imaginado llegar. El miedo al éxito, el éxito te lleva a la incertidumbre. No tienes control sobre lo que está pasando a tu alrededor. El miedo te saca de tu zona de confort a través del éxito. Y entonces cuando las personas empiezan a visualizarse como productoras o creadoras de algo nuevo, algo dentro de ti te dice, oye, ¿y si no puedo? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no tengo las características para lograrlo? Te he platicado en este programa de personas que me han dicho, oye, me acaban de ofrecer un nuevo trabajo, es muy buen puesto, excelente sueldo, buenas prestaciones, con grandes facilidades para mi desarrollo personal, pero ¿sabes qué? Siento que no soy capaz de dar el ancho, siento que puedo equivocarme. Y lo que normalmente les digo es, si una empresa, si un corporativo ha puesto sus ojos en ti, si una empresa se ha encargado de hacer una larga lista de trámites, procedimientos, entrevistas, procesos para reclutarte, seleccionarte a ti y entre muchas opciones y candidatos decir, tú eres el indicado, a ti te quiero, en ti confío, la pregunta más obvia que yo te hago es, si una empresa que está invirtiendo su lana en ti y su confianza puesta en ti, te dice, te quiero a ti,
¿Por qué tú misma o tú mismo te saboteas? El miedo al éxito en el fondo es un miedo a perder el control de lo que ya conoces, de lo que ya sabes. Y puede ser también el miedo al éxito en una relación de pareja. Hay gente que dice, no quiero enamorarme, yo no quiero tener ninguna relación de pareja porque la verdad, capaz que no puedo dar el ancho con ella o capaz que me lastiman. Si amo me lastiman. Es un discurso muy recurrente. Bueno, en mi caso te puedo compartir, abriéndote un poquito el corazón, que también algunas veces he pensado o he sentido que si yo me abro y me entrego incondicionalmente al amor, me van a lastimar. Esos miedos vienen de experiencias muy antiguas, ancestrales, muy primitivas. Y cuando digo ancestral y primitivo me refiero a experiencias que has tenido cuando eras un niño pequeño. Experiencias que uno tiene en eventos de la vida desde pequeñitos. Te voy a compartir algo que este fin de semana durante un entrenamiento en el que he participado como staff, un 20 me cayó con respecto a eso. Fíjate que cuando yo tenía 6 años cumplidos e iba a entrar a la primaria, me hicieron un examen de varias características para poder decir si yo entraba o no a esa primaria. Pero una de las pruebas que me hicieron fue pronunciar la letra R. Fíjate, R. Cuando yo tenía 6 años, no podía pronunciar la letra R. Decía... Bueno, llegaba a preguntarme la directora de la escuela, a ver, di carro, y yo decía coche. ¿Te das cuenta? Y mamá ahí presente. Y entonces le dijo a la directora, mamá, ¿sabe qué? Así no puedo aceptar a su hijo en esta escuela. Y mi mamá le pidió una oportunidad, dijo, deme chance mañana de venir otra vez con él. Regresando a la casa, yo la verdad sentía que algo horrible iba a pasar y de algún modo pues así lo generé y lo viví porque me dio una linda madrina, o sea, con cinturonazos a punta de golpes, me estuvo obligando a que yo pronunciara la letra R. ¿Y sabes qué? Sí la pronuncié, sí la supe decir al día siguiente, pero en mi corazón, en mi creencia, en mi interpretación de niño, quedó grabado este mensaje, ¿no? Si yo me equivoco, si yo fallo, me golpean, me lastiman. ¿Te ha pasado a ti el creer que si tú te equivocas va a ocurrir la tragedia más terrible, que si tú fallas te va a ir de la fregada, que si tú fallas el mundo se va a partir en dos y va a ocurrir una hecatombe, algo horrible? Para un niño de 6 años, el no pronunciar la letra R le creó la creencia, le creó el pensamiento y la vivencia de que fallar era algo imperdonable porque te lastimaban y te golpeaban. Esa fue la interpretación que hizo ese pequeñito, te hablo de mí, pero yo te la comparto porque en el fondo lo que trato de decirte es que los miedos, cuando se convierten en un lastre, los miedos cuando te empiezan a aplastar, es porque ya en eventos de muy pequeños, en eventos de la infancia, ante una situación que vives, la empiezas a procesar, buscas una salida, una respuesta que te dé cierta seguridad y control. Y muchas veces esa historia que te inventas o esa creencia, en lugar de ayudarte a crecer, te encapsula, te atrapa. Esto salió porque te hablaba del miedo al éxito, del miedo al fracaso. También un miedo muy extendido entre los seres humanos. A este me gusta porque también te puedo decir que a mí me ha ocurrido. Es el miedo a no tener dinero. El miedo a quedarte en la pobreza. El miedo a de pronto no tener ni un peso en tu cartera o en tu bolsa. ¿Te ha ocurrido? Bueno, voy más lejos. ¿Te ha pasado que de pronto no tienes dinero en tu cartera, que apenas estás con lo elemental, unas cuantas monedas? Fíjate que lo que trato de decirte es que aunque en términos de efectivos, de dinero, tengas unas monedas o unos cuantos billetes, ese es el evento neutro,
pero la experiencia que tienes tú alrededor de qué significa tener unos cuantos pesos ahí, eso es lo que te mata, lo que te atrapa, lo que te flagela. Va de nuevo, ¿eh? Estoy diciendo algo muy profundo. Te estoy diciendo que el problema del dinero no está en la cantidad física de billetes o de monedas que tengas en tus manos, sino en la manera en que tú te diriges y te mueves, tu actitud frente a ese dinero y frente a lo que está alrededor más allá del dinero, que tiene que ver con la vida, con la abundancia, con la prosperidad. Hay gente que puede tener mucho dinero en sus cuentas bancarias, que puede tener mucho dinero convertido en propiedades, en automóviles, en casas, y vivir con un miedo impresionante, con un miedo terrible, vivir con una sensación de inseguridad y de falta de paz brutal. Y hay gente que aunque tenga poco dinero materialmente hablando, aunque sea pequeñas las cantidades, su actitud es diferente, porque sabe que con dinero o sin dinero, como dice por ahí la canción, hace siempre lo que quiere, hago siempre lo que quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Vivir en paz, con plenitud, con felicidad. Pero cuando tú te dejas llenar del miedo ante la carencia, ante la pobreza, entonces ya valiste madres, tal cual, valiste madres. Y ahorita al platicarte esto, me acuerdo cuando tenía yo 18 años, estaba yo en la universidad. Y bueno, cuando eres estudiante normalmente no tiene uno mucho dinero en la bolsa, hay que pedírselo a los papás. Y yo recuerdo mucho un día, te lo voy a compartir, yo iba a Ciudad Universitaria allá en la UNAM y tenía que tomar un pecero. Ese día en la mañana mi mamá no me dio dinero, no se lo pedí. Entonces iba yo pero limitadísimo, apenas tenía yo un poquito para los peceros de ida y vuelta y un piquito más, un piquito más. Ese piquito me alcanzaba para comprarme algo sencillo. Y una de las cosas que se me ocurrió comprar después de todo el día, un día bien pesado en la escuela, un día terrible, porque fue muy desgastante, como no, además no había comido, pues no tenía dinero para comprarme muchas cosas de comer. Entonces la verdad me la había llevado muy tranquilita en ese sentido, pero estaba muy estresado, mal humor. No sé si te ha pasado a ti que cuando no comes te pones de mal humor, pues el cuerpo protesta. Ahí andaba yo a mis 18 años, afuera del paradero del metro Universidad. Y entonces eran como las 7 de la noche, vi un puestecito de tamales, le pregunté al señor cuánto costaba una torta de tamal, me compré una torta de tamal verde. Para la gente que nos escucha en otros países, el tamal es un platillo mexicano muy típico, hecho de maíz, en hoja pues de maíz, ¿no, Rafa? En hoja de maíz, de elote, es muy sabroso. Pero además imagínate un bolillo o un pan blanco, ¿no? A donde le metes ahí en medio el tamal. Es baratísimo, baratísimo. Además es una cantidad de harina impresionante. Total que yo fui a comprar mi torta de tamal. Ya estaba yo ahí con mi tortita formado en la fila del pecero. El pecero es el transporte público. Era larga la fila. Y pasaron por ahí, era un joven, un chavito, un niño como de unos 12 años. Y yo creo que era su hermanito, otro niño como de 6 años, pidiendo limosna. Y se paran frente a mí y me dice, ¿no me da para un taco? Y la verdad yo no tenía más que para mi pecero. Dije, pues no tengo, ¿no? Perdón, no tengo. Ya se siguió el niñito, vi mi torta tamal. En ese momento algo pasó en mí que dijo, pues dale la torta. O sea, ya de aquí a tu casa te vas a tardar 30 minutos, ya, dásela. Ya le hablé, ven, ya vino el chavito y le dije, toma, te regalo la torta de tamal. El chavito se fue a sentar a la banqueta con su hermanito, la partió a la mitad y se la dio. El compartir, el dar, el que tú abras tu corazón a una experiencia de vida con otro ser humano es infinitamente más grande que la cantidad de dinero que puedas hacer o tener. Yo te diría,
El dinero es valiosísimo, es muy importante en este mundo. Por encima del dinero está la vida, está el amor, está el compartir. Está el que puedas tener con quién compartir esa lana y no estar ahí solo como hongo perdido en el espacio. Yo la verdad me conmoví mucho al ver a estos dos chavitos que pedían limosna y sentí que había recibido dentro de mí un banquete. Me cambió el ánimo, me cambió el humor. De hecho, llegué como en 20 minutos a mi casa y mamá tenía preparada la cena, deliciosa me supo la cena, su sopita de verduras, su caldito de pollo, a ella le salía muy bien y lo disfruté mucho. Oye, pero ¿de qué miedo me estás hablando? Del miedo a no tener dinero, de que dependas tú de un objeto material para depositarle tu poder, depositarle tu paz, depositarle tu amor, depositarle tu vida. El dinero es hermoso y valioso, ayuda mucho, pero no está por encima de ti. Tú eres el generador de ese dinero o el generador de las circunstancias en las que vives con el dinero. Otro miedo, ahí te va. Este es uno de los más gruesos que existen. De hecho, tuve hoy una consulta donde afloró ese miedo en mi paciente. Es el miedo al rechazo. ¿Tú lo has sentido? ¿Tú has sentido miedo a que te rechacen? Si dices que no, eres un mentiroso. Todo ser humano, como parte de su instinto gregario, ¿qué es eso? Todo ser humano necesita de otros seres humanos para vivir. Y no solamente hablo de necesidad de que estén ahí, sino necesidad de lo que ellos hacen y producen. Te voy a dar un ejemplo muy elemental. Tú vas a la papelería y te compras una pluma para escribir, un bolígrafo. ¿Cuánto te habrá costado? ¿5 o 10 pesos? Si tú agarras tu pluma o tu bolígrafo que te costó 10 pesos, yo te preguntaría, ¿cuánto te tardarías tú en hacer ese mismo bolígrafo? ¿Cuánto tiempo de trabajo personal, de información, de conocimientos, de herramientas, de mecanismos, de técnicas, te llevaría que tú fueras el productor de un bolígrafo? ¿Y sabes qué? Te aseguro que te llevaría meses que tú crearas una pluma. En cambio, vas a la papelería, te llevas 2-3 minutos en comprarlo y tienes ya tu pluma. Es más, le rascas a tu casa y seguro aparece una por ahí. Todos tenemos por ahí plumas que nunca usamos, o lápices. ¿Qué trato de decirte? Que el ser humano, por su propia naturaleza, necesita de otros seres humanos para poder vivir, para poder mantenerse en este planeta. Y si eso pasa con una pluma o con un objeto, imagínate lo que sucede a nivel de afecto, a nivel de amor. Y en búsqueda de ese amor, somos capaces de flagelarnos, eres capaz de humillarte, de flagelarte, de lastimarte, de negarte a ti para que te acepten, para que te vean, para que te amen. El miedo al rechazo es uno de los miedos que más lastiman al ser humano y que más lo bloquean. Porque lo creas de pequeño, de niño y de niña, pero se va convirtiendo en algo muy grande, una gran máscara difícil de quitar a la primera. Bueno, muchas veces ni siquiera la puedes ver. El miedo al rechazo. Y fíjate que aquí te voy a contar otra anécdota, ¿no? Yo tenía 12 años, acababa de entrar a primero de secundaria, primer día de clases, llega la maestra titular del grupo, todos los niños que estábamos ahí casi éramos desconocidos unos de otros, ahí sentaditos con nuestro uniforme nuevo, nuestros útiles, y la maestra de pronto nos dijo, miren, en secundaria cada grupo tiene un jefe de grupo, y ustedes tienen que elegir a un jefe de grupo. Y pues fueron dándose las circunstancias, la maestra pidió
candidatos, dijo, ¿quién le gustaría ser jefe de grupo? Yo levanté mi mano, levantaron otros dos la mano. Dijo, bueno, pasen los tres, era una niña y éramos otro niño y yo. Nos pone al frente a los tres y le dice al grupo, bueno, van a elegir jefe de grupo, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? No, pues que Jesús. Ya le preguntó a los otros niños su nombre y le preguntó al grupo, van a levantar la mano y el que gane por mayoría de votos se queda como jefe de grupo. En esa ocasión me eligieron a mí. Ya te imaginarás cómo el ego de un niño de 12 años pues, estaba así como que pavo real. Wow, me eligieron a mí, yo gané. Hasta ahí las cosas iban más o menos bien, o muy bien. Y llega a pasar que cuando un maestro sale de la clase, deja encargado al grupo con el jefe de grupo. Y durante cerca de 3 días, cuando quedaba yo con el grupo al frente, me convertí en un tirano, en un tiranito, en alguien controlador. Alguien se movía y reporte, alguien levantaba se hacía un ladito y reporte. Si agarraba y sacaba un pedazo de galleta, reporte. O sea, me volví un dictador. Le dije 3 días, porque mi gobierno como jefe de grupo duró 4 días. El grupo le dijo a la titular, no lo queremos como jefe de grupo, no lo aguantamos. Y en la secundaria como adolescente eres luego muy muy cruel en las palabras, en la forma de decir las cosas. Y cuando yo sentí el rechazo unánime del grupo como jefe de grupo, me sentí realmente muy mal. Sentí mucho dolor, mucha frustración, mucha impotencia. En esos momentos la parte mía del adolescente, del jovencito adolescente, era trágame tierra, qué mal se siente, me siento muy mal, nadie me quiere, todos me odian, oh qué triste, oh qué víctima soy yo, ¿no? Claro, te pongo aquí la expresión qué víctima soy, pero cuando la viví, en ese momento sentía que no quería estar en la tierra, que era lo peor, me había equivocado. ¿Te acuerdas de la anécdota que te conté de que si me equivocaba o fracasaba me lastimaban? Pues acá la reproduje. Eso es algo que también te quiero dejar en este momento. Esas creencias, esas interpretaciones que vas haciendo tú, esas máscaras que te vas poniendo, se van convirtiendo en máscaras cada vez más gruesas que lo que buscan es, en el fondo, proteger tu vulnerabilidad, proteger tu fragilidad. Tú crees que con máscaras te proteges, pero cuesta mucho trabajo mantener la máscara puesta. Ahora, ¿cómo qué máscaras hay ante el miedo? Uy, hay un chorro. Ahí te va algunas de ellas. Está la máscara del no pasa nada. Yo soy fuerte, yo soy grande, yo aguanto lo que sea, yo soy muy fuerte y a mí no me pasa nada, ¿no? La persona se pone dura. ¿Conoces gente así? ¿Tú has sido así? Que te pones duro en tu coraza de aquí no pasa nada. Como, ¿te acuerdas de los Cuatro Fantásticos? Esa caricatura donde uno de ellos era la mole, un monstruote de piedra, hecha piedra por todos lados. Bueno, hay gente que hasta físicamente así se ve, pero lo único que están escondiendo detrás de todas esas rocas es su parte blandita, su debilidad. Otra máscara del miedo es, bueno, ya te dije uno, hacerte el fuerte, pero hay otra que es su variable, que es antes de que me madren, madreo yo, antes de que me peguen, pego yo, y entonces me vuelvo en el agresor, en el agresor de los demás, me vuelvo el que molesta, el que agrede, el que insulta, me vuelvo no solo el fanfarrón, sino también el terror de la escuela, el terror de los demás. Bueno, te voy a decir una cosa, ahorita me acordé. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi papá trabajaba todo el día, pero cuando iba a llegar eso de las 6, 7 de la tarde, mi hermano y yo nos tensábamos porque iba a llegar mi papá. Y mi papá siempre entraba por la puerta, escuchábamos la llave de la puerta y cuando entraba veíamos a alguien de aspecto duro, frío y ya llegué, ¿no? Hablaba fuerte. A veces ni hablaba, ni saludaba. Y era como, hola papá, agacharte, y hola papá.
Y él, hola. Y se sentaba en la mesa mientras mamá le servía de comer, con una dureza. Desde afuera yo decía, no, está cañón, ¿no? Mi papá es muy fuerte. Bueno, es muy fuerte, es muy duro, es muy frío, es muy rígido. Esa era su máscara. Porque, ¿sabes? El día que murió su mamá, el día que murió su mamá en el funeral, fue de las pocas veces que yo he visto llorar a mi papá. Y en ese momento yo veía a un niño que le estaba llorando a su madre que había muerto y no se podía contener. Vi su fragilidad. Y en ese momento mi papá creció. Paradójicamente se volvió grande. Apareció su grandeza. Cuando mostró que era humano, que sentía, que era vulnerable, ante ese jovencito que era yo, apareció un gigante. Pocas veces lo he visto llorar. Esa fue de las más conmovedoras que me ha tocado vivir con él. Tienes frente a ti a alguien que además llora mucho, ¿eh? Yo lloro un chorro. Antes no lo hacía tanto. Me ponía mi máscara, porque ahí te va, otra buenísima máscara del miedo, es racionalizar. Suena muy rimbombante, pero es muy simple. En lugar de sentir, voy a pensar. Y entonces todo lo paso a las ideas, todo lo paso a la cabeza. Y te vuelves analítico, observador, racional, estudias mucho, metes muchas teorías. Ese es un modo de esconder el miedo. Para no sentir, le meto pero todo el punch a pensar, analizar, racionalizar, hablar. Eso es muy común, ¿eh? Muy común. Hablar demasiado, pensar mucho o hablar de los otros, porque al hablar de los otros me escapo de hablar de mí. Olvídate de hablar, me escapo de meterme en mí. Otra máscara fascinante del miedo es el enojo, la agresión, la furia, la rabia. Es caminar por la calle y toparte con alguien, hombre o mujer, con cara de pocos amigos, frente el ceño fruncido, la mirada retadora, y que apenas si lo miras te dice, ¿qué me ves, güey? ¿Te gusto qué? O aunque no diga nada, su sola energía, su sola presencia es como de, ¿sabes qué? Con este cuate hay que irse con cuidado porque en cualquier momento te suelta el trancazo. La rabia, el enojo, el pensar excesivamente, el analizar, el estar hablando y chismeando, ¿no? El mostrarte, a mí no me daña a nadie, conmigo yo hago lo que yo quiero, conmigo no pasa nada, yo estoy bien. Son muchas de las máscaras que ocultan detrás el miedo. Si recuerdas al principio del programa te dije que el miedo es algo natural en el ser humano, es algo que va contigo. La bronca no está en sentir miedo. Si tú crees que para traspasar el miedo hay que eliminar el miedo, entonces estás perdida o perdido. Tú no puedes eliminar el miedo. Lo puedes transmutar, lo puedes convertir en una palanca que te mueva hacia adelante. Por eso te voy a dar algunos tips de cómo puedes traspasar el miedo. Escucha bien, ¿eh? Traspasar es ir más allá de tu miedo. Cuando es el primer día de clases en la escuela, en la universidad, yo trabajo en algunos días, voy a la Universidad Iberoamericana, cuando voy a la Ibero, el primer día de clases, yo estoy nervioso, llevo muchísimos años, más de 20 años dando clase, pero cuando me paro el primer día frente a un grupo nuevo, una materia nueva, cuando estoy entrando por la puerta, siento nerviosismo en el estómago, siento cierta ansiedad, me pongo nervioso, o sea, síntomas del miedo. Es como el actor que va a presentar su estreno en el escenario y detrás del telón está que se muere del miedo, de los nervios. ¿Te ha pasado a ti que estás frente a un evento importante en tu vida
¿Cómo te sientes previo a que vaya a mostrarse ese evento, esa situación? Estás que te orinas en ese momento. Pero la gente que traspasa el miedo va más allá de él. Traspasar el miedo no es eliminarlo, es, en primer lugar, reconocerlo. Eso es lo que quiero justamente decirte, pero antes fíjate que tengo en mis apuntes que hay otro miedo que es hiper extendido, que está por todos lados. Este es el miedo a perder el control, el miedo a no ser perfecto, es el miedo a que las cosas no salgan como tú quieres. Y sabes qué, por experiencia propia y por lo que he visto en otros, es insostenible. Ni tú ni yo somos perfectos, somos perfectibles. Eso significa que estamos en un proceso de evolución, de crecimiento, de convertirnos en personas más plenas, que aprenden a partir del error. Una vez me equivoqué, fíjate, me equivoqué en la universidad al decir el nombre de la capital de un país. Un país que además, pues, es muy fácil aprenderse la capital de ese país, ¿no? Estaba pensando en Francia y dije Ámsterdam. O sea, la cagué. El ego te diría, no pasa nada, todo está bajo control, me hago como que nadie se dio cuenta, ¿no? Pero bueno, todos se dan cuenta. Se dio cuenta uno de mis alumnos y dijo, profesor, está usted mal. También la forma en que lo dijo no fue la más dulce. Pero mira, los alumnos son muy cabrones. Entonces dijo, está mal, se equivocó. ¿Cuántas veces cuando te dicen te equivocaste? No es así, estás mal, así no es. Uno siente como que adentro de ti un fuego arde desde el estómago, te llena el pecho, llega hasta la cabeza y hasta te pones a vibrar en los brazos como escalofrío o como calambres de ¡oh! ¿No? Y tratas de aparentar que no pasa nada, aunque todos se dan cuenta que pasó, porque esa vibración, esa energía se irradia. En ese momento, una parte de mí que sintió miedo y que sintió perder el control, quiso como contestar con una agresión, y otra parte de mí me dijo, güey, ¿te equivocaste? Pues ya, ¿qué? Reconócelo. Le dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, la capital de Francia no es Ámsterdam, es París, ¿no? Eso lo pensé. Yo lo que le dije fue, tienes razón, no es Ámsterdam. ¿Cuál es? París. Está bien, gracias por corregirme. Porque además me equivoqué. Pero después de la clase me quedé con el malestar de, no manches, Jesús. O sea, apareció como mi juececito interno diciendo, no te pases. Si tú te sabías las capitales de todos los países del mundo desde la secundaria, si tú te has manejado todos esos datos de geografía política y social desde que ibas en la prepa y en la universidad y te equivocas en un país tan obvio, ahí estaba mi juececito juzgándome, diciendo, la regaste, estás mal, qué horror, qué pena. Hasta que una parte de mí dijo, bueno, sí, me equivoqué. ¿Y qué? Ante el error, lo reconozco y lo corrijo. Claro que lo que acabo de decir no es un proceso fácil. No es nada fácil. Tanto que ya necesito tomar agua. Esta me costó decírtelo, ¿eh? Me costó trabajo hablarte de esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo de perder el control? Puede ser manejando en la calle, haciendo de comer, yendo a una cita, en el tráfico, cuando tus hijos llegan de la escuela, con tus maestros, con tus amigos. ¿Cuántas veces tienes miedo de perder el control? Yo estos últimos 4 días tuve un montón de experiencias donde sentí ese miedo de que las cosas no me estaban saliendo. De hecho, me acuerdo ahorita de una.
iba yo a una dirección, iba manejando hacia Interlomas, a una dirección que la verdad no conocía. Es una zona de la ciudad que no domino, que no conozco, tiene demasiadas calles, avenidas, puentes. Es una zona difícil para manejar. Y de pronto estar ahí entre tantas calles manejando sin saber el nombre de las calles, cuál es la mejor ruta, una parte de mí que se empezó a estresar, como decir, oye, ¿y por dónde me voy a ir? Necesito agarrarme de algún lado. Cuando llegué a una avenida que yo conocía, hasta me relajé, como que dije, suspiro, no dije, suspiré, dije, ya, aquí sí sé por dónde. ¿Te ha pasado? Bueno, no estoy diciendo que esté ni bien ni mal, ¿eh? Lo que trato de decirte es que cuando estamos ante una situación inesperada, fuera de nuestro control, fuera de tu control, el miedo es muy fácil que aparezca y que empiece a irradiar, a inundarte completamente. Entonces, ¿qué hay que hacer con el miedo? Pues hay que verlo. Es lo primero que te quiero sugerir. O sea, lo primero es, velo, reconócelo, reconoce ante ti. Y si estás con alguien que está viviendo ese momento contigo, díselo. No va a pasar nada si le dices a tu mamá o a tu papá o a tu hermano o a tu amiga o a tu pareja o a tu novio o a tu maestro, tengo miedo, siento miedo. No va a pasar nada que te lastime si lo reconoces. Sobre todo si lo haces desde la intención, abriendo el corazón y mostrando esa fuerza que tiene la aparente debilidad de reconocer que tienes miedo. Es un acto de reconocimiento y aceptación de ti. Es un acto de humanidad. Te ves y te reconoces ser humano. Tengo miedo. Fíjate que a la hora de la comida, con mi hija, estábamos en la mesa. Por cierto, nos comimos un pollito con mole, muy rico, con arroz. Y mientras comíamos, platicábamos, yo le preguntaba para platicar contigo de esto, le decía, oye hija, ¿qué has hecho cuando has sentido miedo? Le pregunté a mi hija, especialmente cuando eras muy chiquita. Y Maya, mi hija Maya, me contestó, pues una vez, se acordó, una vez, cuando tenía 6 años, estaba acostada y sentí miedo, tuve una pesadilla, y entonces te hablé, y tú llegaste, y te pusiste junto a mí, me abrazaste y me dijiste, tranquila hija, papi te cuida. Y me abrazaste. Bueno, te acabo de dar un remedio impresionante frente al miedo. Llénalo de amor. Pide ayuda. Pide amor para contener esa experiencia vulnerable, esa sensación desagradable del miedo. No te lo tragues, no te quedes solo, no te quedes sola. Hay mucha gente que va a estar dispuesta a apapacharte, a apoyarte, a acompañarte o simplemente a escucharte. Y no me digas que no, ¿eh? O sea, siempre habrá alguien, por lo menos una persona, dispuesta a escucharte porque te quiere. Bueno, voy más lejos. Siempre habrá alguien que aunque tú la riegues, aunque tú te equivoques, aunque falles, aunque la traiciones, está dispuesta a perdonarte y amarte así, tal cual, sin cambiarte nada, como tú eres. Quiero que busques a personas, por lo menos una, que sepas que es así contigo. Y no estoy diciendo que de pronto la conviertas en un semidios o en un pedestal, la pongas ahí trepada. No, ahí está para ti. En el caso del ejemplo que te dije de mi hija, ella me dio una gran lección ahí. Lo que me dijo fue, si sientes miedo, llénalo con amor. Pide ayuda. Que te escuchen, que te vean, que te acepten, que te abracen. Bueno, otra forma de manejar tu miedo, también platicando con mi hija, le decía, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos mi hija se luxó la rodilla derecha y hay que llevarla
a terapia física de rehabilitación para que poco a poco sus músculos y sus huesos se fortalezcan. Bueno, me acuerdo que las primeras veces estaba el terapista que es muy bueno, se llama José, muy muy bueno. Mi hija no sabía qué estaba él haciendo, él le explicaba, mira, voy a hacer tal cosa, voy a hacer este movimiento, y mi hija sentía miedo y lo expresaba llorando. No decía nada, nada, se contenía y lloraba. Y el terapista le decía, voy a acompañarte y vas a decirme dónde te duele, dónde sientes incomodidad, malestar. Pero mi hija, con todo y el miedo y su llantito, ahí su llantito contenido, siguió avanzando, siguió haciendo los ejercicios. O sea, se agarró muy bien los pantalones, el pants que llevaba, y avanzó. Cuando tengas miedo, una de las claves es no pares. En positivo, en afirmativo, avanza, sigue caminando, sigue avanzando, sigue en movimiento, sigue en movimiento. Hace como unos 15, 20 años me perdí con un grupo de amigos en un campamento universitario allá en una zona de Hidalgo, hermosa zona, el Parque Nacional del Chico Hidalgo, una zona con una neblina deliciosa cuando llega el verano, la época de lluvias, una zona con mucho bosque, muy muy grande, y ese grupo de amigos y yo nos perdimos, tal cual nos perdimos, no sabíamos cómo regresar, estábamos en medio del bosque sin saber el camino, con lluvia, sin comida, sin agua, con poca ropa, unas cuantas lamparitas ahí que se pueden acabar en 4 horas de tenerlas encendidas durante todo, de manera ininterrumpida. Y como eso empezamos la caminata como eso de las 5 de la tarde, eran las 2 de la mañana y no podíamos encontrar el camino. Teníamos ya a una participante lastimada del coxis, teníamos al que era nuestro guía, lo teníamos con una luxación en el tobillo. O sea, la verdad no estábamos pasándola nada bien. Yo sentía mucho miedo, yo veía en los demás y alguien de los que estaban en el grupo, porque nos detuvimos en una zonita, en una piedra, hacía un frío cañón impresionante, y entonces como que nos queríamos ahí calladitos a acurrucar, no podíamos encender una fogata porque estaba muy mojada la leña que había por ahí, y a alguien se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Ya, tenemos que movernos, no podemos quedarnos aquí parados porque nos va a dar una hipotermia, hay que caminar, a donde sea, pero caminar, mantener ese movimiento del cuerpo. Y empezamos a caminar, primero como medio de mala gana, como medio incierto, empezamos a caminar, buscando, pero sobre todo para que el cuerpo estuviera caliente. Y por ahí alguien empezó a echar porras, como éramos gente de la UNAM, empezamos a echar goyas, una porra universitaria, empezamos a gritar goyas, empezamos a cantar, empezamos a acompañarnos unos a otros y bueno, logramos salir de ahí como a las 8 de la mañana ya del día siguiente. Esto te lo cuento sobre todo porque quiero que veas que ante el miedo, una de las formas de salir, de ir más allá de él, es moviéndote siempre. Y bueno, quiero darte uno más de los mecanismos que te permiten convertir el miedo en tu aliado, darle una utilidad a esa experiencia sensible, a esa sensación que es vivir en el aquí y en el ahora, vivir en el presente. El tiempo es hoy. Tal vez tengas mañana o la próxima semana que entregar un proyecto. Y puedes pasarte la semana entera preocupado, dándole vueltas, pensando, imaginando cómo lo vas a hacer, qué tienes que hacer, qué te falta, queriendo tener todo bajo control. Pero lo único real en cuanto a existencia es el aquí y el ahora. Y cuando te conectas en el presente y haces lo que en este momento te toca hacer, y cuando llega lo siguiente te ocupas de eso, una cosa a la vez,
y vas avanzando con tus pendientes poco a poco hasta donde la mejor versión de ti te permita, hasta donde tus fuerzas te lo den, sin presionarte más allá, viviendo en el aquí y en la ahora, vas encontrando que las cosas se empiezan a mover de una manera donde fluyen naturalmente. Bueno, voy más lejos, fluyen hasta mágicamente. Es muy diferente a vivir improvisando todo el tiempo, ¿eh? Tú preparas tu chamba, tú preparas lo que tienes que hacer, pero en el momento te das el permiso de fluir con lo que la vida te está demandando, te está mostrando, te está dando. Yo tengo aquí mis apuntes para este programa, hablándote de cómo traspasar tu miedo. Y hay cosas que ya no te dije. Y hay cosas que no tenía en mis apuntes y te compartí. Porque la vida es un movimiento de ir respondiendo ante cada nueva sensación y situación para aprender algo valioso, algo nuevo. Ahora, traspasar tus miedos, ir más allá del miedo al éxito, al fracaso, del miedo a la perfección, a no ser perfecto, del miedo a perder el control, de miedo a lo incierto, al futuro, de miedo al dinero, a no tener dinero o a tenerlo en abundancia. Platicado no vale de mucho, no sirve de mucho. Hay que ir a la acción, hay que ir con otros que también te espejen, te sean tu espejo, para que tú puedas salir de esa zona de confort, de esa zona de atolladero. Por eso te estoy invitando a mi próximo taller, el Eneagrama del Éxito, donde lo que más vas a trabajar es el traspasar tus miedos y convertirte en la mejor versión de ti misma y de ti mismo. Es ya el próximo viernes 9 de agosto, viernes, sábado y domingo. Es un taller para un grupo pequeño en el cual pueda yo ir profundo con cada uno, contigo, para que puedas ir más allá de esos miedos y saber con herramientas eficaces qué hacer con él. Pero además es un taller para que todos esos sueños, proyectos que has dejado postergados y guardados, los puedas sacar del cajón polvoso que tienes ahí del alma y puedas empezar a reactivarlos y puedas empezar a decir, bueno, para este proyecto voy a hacer tal cosa. ¿Qué proyectos pueden ser? Conseguirte una nueva casa, comprarte un auto, bajar de peso, empezar una nueva relación de pareja, resolver el tema de tu matrimonio, aumentar tu abundancia y prosperidad, mejorar tu situación económica, mejorar, cambiar, renacer en la relación con tu pareja o con tus hijos. Todos son proyectos de vida. Bueno, ¿qué hay que hacer para desactivar el miedo que me permita traspasar y llegar al otro lado donde esos proyectos se cumplan, esos sueños se vuelvan realidad? Ese es el taller, el Eneagrama del Éxito. 9, 10 y 11 de agosto ya están las inscripciones. De hecho, estoy en la última semana. Yo te diría, no lo dejes pasar, siempre y cuando quieras ir más allá al cumplimiento de tus sueños. Que tus sueños sean más grandes que tu miedo. Que tu miedo se vuelva un motor para esos sueños, impulsarte, ser una palanca que te lleven a ellos. Entonces, ahorita mismo, acabando el programa, métete a internet, a mi página jesuspina.com, dale clic en el Eneagrama del Éxito. Ahí ya Rafa lo tiene atrás de mí, en la pantalla. Y abajo dice, comprar ahora. Puedes pagar por PayPal. Vence el miedo a comprar por internet. PayPal es uno de los sitios más seguros a nivel de compraventa en el mundo, ¿no? Y bueno, yo he comprado muchísimas veces por PayPal y me han comprado muchos cursos a mí por PayPal. Entonces yo te diría, no tengas miedo. Pero supongamos que lo tienes, bueno, pues lánzate al banco y haz tu depósito y reserva ya. El Eneagrama del Éxito para que tus proyectos, sueños, ideales los conviertas en una realidad en menos de 3 meses. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Sobre todo a ti, que llevas ya rumiando varias semanas que sí voy, no voy, se me antoja. Tú
que me estás viendo, que me lees en Facebook y que has incluso mostrado tu inquietud de que te gusta la idea, yo te diría, hazlo ahora. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y como les enseñé en Facebook, un mantra poderosísimo para traspasar el miedo es, ¿qué chingados importa? Hazlo de todos modos. Inscríbete ya al Eneagrama del Éxito. ¿Qué chingados importa? Hazlo de todos modos. Soy Jesús Piña. Rafa, muchas gracias, nuestro productor, al equipo de este canal RHXTV, esta casa que nos permite transmitir para ti. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Que tengas una bellísima semana. Hasta muy pronto. Gracias.